Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a hoy día 15 de abril, último día de nuestra Feria de la Ciencia y que paso a paso pues, hemos conseguido planificar y poner en desarrollo una cantidad de actividades de las cuales nos sentimos orgullosos de que todo ha salido bastante bien de momento hasta ahora. Nos queda presentar esta última charla en directo que se titula Contaminación por plástico, cómo nos afecta y cómo podemos reducirla, que va a ser impartida por Verónica Godoy Calero. Es una investigadora contratada de la Universidad de Granada. Paso a mi compañera Amparo, que va a presentar a Verónica y nos va a hablar un poquito de ello. Buenos días a todos, todas. Efectivamente, como dice Manolo, esta última charla de hoy, que hace la clausura de nuestra 12ª edición de la Feria de la Ciencia de Atarfe, va a correr a cargo de doña Verónica Godoy Calero. Nuestra feria es la 12ª feria, pero es la primera virtual y estamos súper contentos de haber llegado a su finalización porque es que ha sido complicado, pero bueno, en cualquier caso también lo hemos disfrutado muchísimo. Ha sido otra forma de trabajar, pero también interesante. Doña Verónica es investigadora del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Granada y él nos va a plantear el tema del tratamiento de los residuos y de microplásticos. Tenemos que decir en su currículum que, bueno, tiene un máster de paleontología avanzada, también ha trabajado en el Parque de las Ciencias de Granada, que nos hace mucha ilusión porque estamos muy conectados con el parque, y que ha trabajado con niños y con adultos. Nosotros los nuestros son los niños, que nos gusta mucho y lo hemos disfrutado siempre cuando hemos ido de visita con ellos. Y actualmente, pues está haciendo su doctorado en el campo de los microplásticos, que es el tema pues que nos va a desarrollar. Así que sin más, yo le doy la palabra y bienvenida, Verónica. Muy bien. Antes de comenzar, Hola, ¿qué tal? a los asistentes, os recordamos que, perdón, Verónica, hija, cualquier duda o pregunta durante la dinámica de presentación nos la ponéis en el chat, la apuntamos y para no interrumpir mucho, pues al final hacemos toda a ella, ¿vale? Gracias. Ya, Verónica. Muy bien. Pues bueno, yo en primer lugar quería dar las gracias a los organizadores de la Feria de la Ciencia de Atarfe y a la Universidad de Granada, también por haberme dado la oportunidad de participar con esta charla, que yo creo que, bueno, que trata un tema muy de actualidad y que puede ser muy interesante para los adolescentes, ¿no? Para inculcar algunos hábitos y un poquito de conciencia de que veamos en nuestro día a día lo que podemos hacer para mitigar la contaminación. Entonces, pues voy a proceder con la presentación. Vale, creo que ya se ve correctamente después de las pruebas que hemos estado haciendo. Sí. Verónica, se ve muy bien, perfecto. Perfecto. Entonces, pues paso aquí al índice para explicaros brevemente lo que vamos a ver. Yo quería introducirle a los muchachos un poquito pues qué es el plástico y de dónde viene. Quería ver también los principales tipos de plástico y cómo están presentes en nuestro día a día. Algunos datos también sobre el consumo de plástico actual en Europa y en España. Y luego pasar al grueso de la charla, que sería la problemática ambiental de los plásticos, con especial enfoque a la basura marina y a los microplásticos. Y finalmente, pues quería ver un poquito con ellos a modo de taller para que también intervengan cómo podemos reducir la contaminación, hablando de la regla de las 3 R's, que es reducir, reutilizar y reciclar, que seguro que alguna vez han escuchado ya hablar de ella, porque creo que son alumnos ya en los últimos años de la ESO, entonces seguro que muchos conceptos les van a sonar. Bueno, pues comento brevemente que la palabra plástico proviene del griego plásticos, que significa moldeable, es decir, un plástico pues, es un material
que se puede fundir, que se puede prensar, extrusionar, es decir, tratarlo de diferentes formas para obtener el producto que nosotros queremos. Ya sabemos que los plásticos pues los tenemos prácticamente de infinitas formas, en forma de láminas, de fibras, placas, botellas, es decir, todo lo que la sociedad demanda. Su origen principalmente es sintético, se fabrican a partir de combustibles fósiles, principalmente del petróleo, aunque hay una pequeña porción que todavía no están muy extendidos, pero cada vez se están haciendo más estudios sobre ellos, que son los plásticos biodegradables, es decir, plásticos que proceden de recursos de origen biológico, bien restos de celulosa o otros tipos de restos vegetales, de algas, en fin, ahí cada vez están saliendo más estudios orientados a los plásticos biodegradables o bioplásticos, aunque, como he comentado, pues siguen siendo mucho más habituales los plásticos sintéticos que vienen del petróleo. Y claro, la contaminación de los plásticos empieza desde este punto, desde que extraemos el petróleo, pues luego necesita ser transformado, pasar por una serie de reacciones, un proceso de destilación para generar unos compuestos que se van combinando para finalmente dar lugar a las resinas de plástico, que son unas pequeñas bolitas con las que luego se fabrica el objeto en sí. Entonces, todo ese proceso, desde que se extrae el petróleo, pues ya va generando contaminación. Dentro de los tipos de plástico que existen, los más habituales en nuestra vida diaria son los llamados termoplásticos, que son aquellos que se ablandan con el calor y se endurecen cuando se enfrían, lo que nos permitiría pues refundirlo y darle otra forma. Dentro de los termoplásticos hay 7 tipos que son los más cotidianos y que además vosotros mismos podéis aprender a diferenciar en muchos envases de vuestro día a día, y es que en la parte inferior del envase, lo que coloquialmente llamaríamos el culo del envase, pues podemos ver un triángulo formado por unas flechas con un número en su interior y con unas siglas debajo. Eso representa a los distintos tipos de plásticos más comunes. Entonces, con el número 1 tendríamos la sigla PET, que significa polietileno tereftalato, y entre sus usos más frecuentes, pues tenemos las botellas de agua y refrescos, botellas de aceite y vinagre, los envases de la miel, por ejemplo, muchos envases de comida precocinada, pues pizzas, por ejemplo, tortillas, algunos blisters de juguetes también. Es decir, objetos que todos utilizamos en el día a día. Y si hacemos eso, si miramos en la parte inferior de los envases, en muchos vamos a ver ese triangulito con ese número y vamos a poder saber de qué tipo de plástico estamos hablando. Con el número 2 tenemos el polietileno de alta densidad, que viene representado con las siglas HDP. Todas las siglas derivan del inglés, ¿vale? Por eso aparecen con esas letras. Y entre los usos más frecuentes del polietileno de alta densidad, pues encontramos los botes de detergentes, del champú y del gel de baño, también de algunos productos alimentarios como las botellas de la leche o las botellas del yogur líquido, que seguro que muchos de vosotros tomáis diariamente. Con el número 3 tenemos un plástico muy famoso también y muy importante en el sector de la construcción, que es el PVC, que significa policloruro de vinilo. Y entonces pues lo encontramos en tuberías, en aislamiento, en ventanas, también las tarjetas, tipo tarjeta bancaria, tarjeta sanitaria, están hechas de este material. Mucho material sanitario también, como las bolsas de transfusión de sangre. Es decir, el PVC hay sectores en los que es realmente útil y difícil de sustituir, porque esa también es la realidad de los plásticos. Hay muchas aplicaciones en las que todavía son difíciles de sustituir. Pero bueno, luego veremos que la contaminación principal no viene de estos, sino de los plásticos de un solo uso. Seguimos con el número 4, tendríamos el otro tipo de polietileno, que es el de baja densidad,
Y este, pues, principalmente lo podemos encontrar en el film de envolver o embalar, paquetes grandes o pequeños, y en las bolsas de plástico que nos dan en las tiendas. Con el número 5 encontramos el polipropileno, que ahora veremos que es el plástico que más se utiliza de todos, y este, pues, en nuestro día a día lo encontramos en infinidad de envases de alimentos. Había puesto algunos ejemplos como la mantequilla, el helado, la comida precocinada, pero hay muchísimos más. Utensilios de limpieza también, por ejemplo, el cubo de la fregona, el recogedor, cubos de pintura, también muchos juguetes son de polipropileno. Y con el número 6 tendríamos el poliestireno, y dentro de ese principalmente lo que podemos identificar son los yogures, los envases de yogur normal y corriente, cubertería de un solo uso, platos, vasos y cubiertos, las hueveras también. Hay muchas hueveras que son de este material, y al tocarlas o al intentar aplastarlas, pues son como frágiles, se doblan y crujen mucho, por eso también lo podemos identificar. Las bandejas de la carne y el pescado, que aunque nosotros veamos que son de corcho, que al tacto nos parece corcho, pero en realidad ese corcho es plástico y es poliestireno también. Y finalmente, dentro de la categoría del número 7, se engloba una categoría de mezclas de plástico. Aquí no es tan fácil identificar envases en nuestro día a día, pero por poneros un ejemplo, algunos botes de ketchup y de mayonesa, pues están hechos de esta mezcla de material, y en el envase veremos el triángulo con el número 7. Aquí tenéis algunos ejemplos, imágenes de lo que ya os he comentado, y en este diagrama de sectores, pues es simplemente unos datos para que veamos cómo se distribuyen estos plásticos, que son los más habituales, entre los objetos demandados por la sociedad. Entonces vemos, como he comentado, que el número 5, el polipropileno, es el que más se utiliza, casi un 20% de todo lo que se fabrica con plástico. Le seguiría el número 4, que es el polietileno de baja densidad, el otro polietileno, el de alta densidad, luego tendríamos el PVC, el PET, que es el número 1, el de las botellas de agua, refresco, aceite, vinagre y demás, y luego el poliestireno en una proporción menor, un 6%, pues yogures, hueveras y ese tipo de objetos. Y ahora, yo quiero que pensemos un poquito. No sé si hay por aquí alumnos que puedan interactuar o bueno, yo voy preguntando, y el que quiera aportar alguna idea, pues que me lo diga. Yo quería que pensáramos un poquito dónde encontramos los plásticos en nuestro día a día, pasando por distintas actividades cotidianas. Por ejemplo, en nuestra casa, ¿no?, que es donde más tiempo pasamos. Yo he cogido 3 habitaciones: el baño, la cocina y el dormitorio, y lo que quiero es que pensemos un poco, que seamos conscientes de que muchas de las actividades cotidianas que hacemos están rodeadas de plástico. Por ejemplo, ¿alguien me quiere dar alguna idea de qué utilizamos en el baño que sea de plástico en nuestro día a día? Verónica, mira, tenemos varios centros conectados, pero no tienen micro y le van a hacer, nos lo están escribiendo por el chat. Hay gente de Chiclana, a ver si alguien nos los puede escribir por el chat, y lo que estáis presentando por el chat, si nos decís, nos podéis contestar la pregunta, que lo digan los chicos. Perfecto. Exacto. Muy bien, Beatriz, gracias. Si queréis cualquier cosilla que queréis decirnos, por aquí, perfecto. Entonces yo lo leería, o Beatriz, o Manuel, o cualquiera de los que estamos conectados. Muy bien, de todas formas, para seguir avanzando, pues lo puedo ir comentando yo, y luego se van leyendo las propuestas de los chicos. Perfecto. Entonces, si pensamos en las actividades que hacemos en nuestro día a día en el baño, pues nos encontraríamos un montón de objetos de plástico. Por ejemplo, el gel de la ducha, el champú, el tubo de la pasta de dientes, el propio cepillo, los bastoncillos,
envases de crema y maquillaje, el bote del desodorante, si nos paramos a pensar, prácticamente todo eso lo usamos por la mañana en un espacio de 1 hora, por así decirlo, y todo está envuelto en plástico. Y luego, cuando terminamos de asearnos, nos vamos a la cocina, al desayuno o al almuerzo o lo que sea. ¿Y allí qué tenemos? Pues tenemos los envases de comida y bebida por doquier, los tuppers, ¿vale? Donde almacenamos la comida, muchos utensilios de, por ejemplo, cucharones y cucharas para remover, son de plástico también. Las bolsas, donde guardamos también otros tipos de alimentos, de utensilios. Hay mucha gente que utiliza vajilla de plástico, platos, vasos, cuencos, sobre todo para los niños pequeños. Y luego los pequeños electrodomésticos, pues también tienen componentes de plástico que nos pueden pasar desapercibidos, pero por ejemplo, el vaso de la batidora o el exprimidor, ¿vale? La parte inferior del exprimidor, el propio recipiente, todo eso es plástico. Y en el dormitorio hay algo muy importante que no sé si alguno de vosotros alguna vez se ha parado a mirarlo, pero la ropa y los zapatos son una importantísima fuente de contaminación porque casi toda la ropa que compramos hoy día es sintética. Si cualquiera de nosotros miramos la etiqueta de la ropa que llevamos puesta hoy, por ejemplo, nos vamos a encontrar algunos de estos nombres seguros. Poliéster, poliamida, viscosa, elastano, licra incluso. Todo eso son fibras sintéticas que para poder llegar a convertirse en una sudadera o en un pantalón necesitan pasar por una serie de procesos y de hecho la industria textil es una de las que más contamina a día de hoy, no solo ya por las fibras sintéticas, sino por también los procesos de tintado y demás, pero lo que quiero destacar es que hoy día nos vamos a las tiendas y prácticamente pues no sé, pero el 80% de la ropa que encontramos es sintética y con los zapatos pasa un poco igual. Si no es un zapato de piel natural, pues está hecho de algún material sintético, ¿vale? Y es uno de las principales fuentes de contaminación porque además la ropa se ha convertido en algo prácticamente de usar y tirar. Compramos ropa barata que se nos estropea rápido, la sustituimos rápido y vamos generando esa contaminación. Si nos vamos al colegio, por ejemplo, pues también utilizamos cosas en el colegio que son de plástico, en el día a día. Ahí he puesto algunos ejemplos, pero solo tenemos que mirar las tapas de las libretas, de los archivadores, de las agendas, los propios estuches y los propios lapiceros, los propios bolígrafos también son de plástico. Y me he dejado para el final el supermercado, porque esa ya es la guinda del exceso de plástico y ahí seguro que todos, incluso los alumnos, pues se han dado cuenta del problema, ¿no?, que hay con el plástico, y es que todo viene envuelto en plástico. Fruta y verdura, carne y embutido. Se está imponiendo mucho la comida precocinada, que viene toda en envases de plástico, y luego algo que se está imponiendo mucho también por el ritmo de vida que llevamos y por el tipo de sociedad que tenemos, pues son los envases individuales cada vez más pequeños. Es decir, ahora vamos con mucha prisa a todos lados y entonces pues es muy fácil comprar una bandeja que trae 10 bizcochitos, cada uno envuelto en un plástico individual, me lo llevo en el bolso y ya está. Y es muy cómodo y es muy rápido, pero estamos generando una gran cantidad de residuos de envases de un solo uso que podríamos reducir sin perjudicar nuestra calidad de vida ni nuestro ritmo de vida realmente. Esto es para que creemos un poquito de conciencia de que a veces, de que el plástico es importante en algunos sectores, pero a veces vivimos con un exceso de plástico importante. De hecho, aquí tenéis unos datos para que veáis cómo está el consumo de plástico actualmente en Europa y para que veáis cómo se encuentra España dentro de la Unión Europea. Son datos de 2019. Entonces, en Europa se consumieron un total de 50 millones de toneladas, que el número se dice rápido, pero que hay
plásticos que pesan muy poco y 50 millones de toneladas es mucha cantidad. Y podemos ver que España pues, se encuentra en el puesto número 4 dentro de la Unión Europea. Aquí vemos el dato, casi un 8% de esos 50 millones de toneladas la está consumiendo España. Y aquí os he puesto a lo que equivaldría, ¿vale? De esos 50 millones de toneladas, casi 4 millones se están consumiendo en España actualmente. Y además, dentro de ese consumo de plástico, pues se reparte entre estos sectores, como ya os he comentado, pues en el sector de la construcción y de la automoción y en el sector eléctrico y electrónico, pues el plástico es muy útil y muy difícil de sustituir, ¿vale? Pero, por ejemplo, el sector envase es el que se lleva la palma en consumo de plástico y ahí sí que podríamos hacer algo, empezar por hacer algo a nivel individual. Esto es un poco acciones individuales y acciones combinadas con acciones de los gobiernos y de las empresas, está claro. Pero el principal problema viene de los envases de un solo uso y ahí nosotros pues sí que podemos coger unos hábitos para intentar reducirlo. Porque, claro, todo este consumo genera una cantidad de residuos que vamos a ver qué caminos siguen para su tratamiento. Por ejemplo, os pongo el ejemplo de la Unión Europea, aunque tenéis el de España debajo, pero en la Unión Europea, de esos 50 millones de toneladas que se consumen al año, pues ese mismo año se generan 30 millones de toneladas de residuos plásticos. Y esa cantidad de residuos puede seguir 3 caminos de tratamiento diferentes. Tenemos por una parte el reciclado mecánico, que es convertir esos residuos en productos nuevos y darle una segunda vida. Luego tendríamos la opción de la valorización energética, que es, por así decirlo, una especie de incineración, una obtención para obtener energía u otros compuestos químicos que se puedan aplicar en otros sectores. Y por último tenemos la opción del vertedero, que es la más desfavorable y además que la Unión Europea nos va a obligar para 2030 a que este porcentaje se reduzca hasta el 10%. Y es que sí, realmente sigue siendo un poco alto que el 25% de los residuos acabe en los vertederos. Es decir, es muy fácil, entre comillas, hacer un montículo de basura, enterrarla y dejarla ahí. Pero es que los vertederos mal gestionados, como veremos ahora después, son una de las principales causas también de la basura marina. Y si nos vamos a España, pues es que el porcentaje de residuos que va a vertedero es muy alto, estamos hablando casi de un 40%, es decir, prácticamente va la misma cantidad de residuos al vertedero que lo que se recicla. ¿Vale? Y esto acarrea una serie de problemas ambientales, empezando por el consumo de combustibles fósiles, que ya lo hemos comentado al principio, que los plásticos vírgenes proceden del petróleo, que entre un 4 y un 8% de la producción mundial de petróleo se está destinando a la industria del plástico y eso es mucha cantidad y cada vez está subiendo más. Y además, todo este proceso de fabricación de plástico emite gases de efecto invernadero, que seguro que eso ya los conocéis, habéis oído hablar del dióxido de carbono, seguro, del metano, de los óxidos de nitrógeno, porque yo creo que ya sí que conocéis la formulación química y habéis oído hablar de estos compuestos. Entonces, fabricación de plástico virgen significa producción de gases de efecto invernadero en todas sus fases de vida. Y esto ya sabemos el problema que tiene, ¿no? Los gases de efecto invernadero contribuyen al calentamiento global, contribuyen a la degradación de la capa de ozono y nos influyen de forma indirecta, pues nos están influyendo a nosotros también. Para que os hagáis una idea, yo he querido poneros este gráfico, que no tenéis que mirarlo en detalle, simplemente es para que veáis las fases de la vida del plástico que más gases emiten, que más gases de efecto invernadero emiten. Pues fijaros, la fabricación de la resina, que son las bolitas que os he comentado antes, con las que luego se fabrican los productos plásticos, es decir, para yo comprarme un tarro de mantequilla,
para que ese tarro de mantequilla se haya fabricado, primero se han tenido que fabricar estas bolitas. Entonces, la fabricación de las bolitas representa toda la parte azul del gráfico, es decir, es la parte de la vida del plástico que más gases de efecto invernadero emite. Luego, el proceso de pasar de estas bolitas al tarro de mantequilla es lo que aquí viene representado en naranja, la fabricación del objeto plástico en sí. Y por último, comparado con estas dos partes, es muy poquita la parte verde, que es qué se hace con los residuos al final, cuál es el tratamiento de los residuos. Entonces vemos, aquí tenemos el reciclado, que es el que más nos interesa, pues lo poquito que emite en comparación con el resto del ciclo de vida del plástico, ¿vale? ¿Y si dejamos de lado los gases de efecto invernadero y nos vamos a la basura marina? Porque ya se está hablando, bueno, esto lo estamos viendo en muchos vídeos, lo vemos incluso en muchos anuncios, no sé si habéis visto los famosos anuncios de la cerveza Damm, creo que es, de la estrella Damm, y el nuevo anuncio de Ecoembes también, que nos habla de la regla de las 3R, pero es que ya se está hablando de que cada año se vierten al mar entre 10 y 12 millones de toneladas de plástico. Y prácticamente todo, es decir, el 80%, procede de fuentes terrestres. Aquí os he traído un gráfico que me gusta mucho porque representa los principales tipos de fuentes y creo que vosotros y todos en general nos podemos identificar con ellas en nuestro día a día. Y yo quería pues ir mostrando una por una para que veáis que sí que podemos contaminar mucho más de lo que pensamos a veces. Por ejemplo, el número 1, que es a nivel global, es la basura de los núcleos de población. Es decir, si nosotros vivimos en Granada y casi todos los días pues bajamos a tirar la basura, ¿no? Y estamos generando mucha basura que a veces no se gestiona correctamente y que puede acabar llegando a los cursos de agua. Y al final es que el agua lo arrastra todo. A lo mejor tiramos una botella en el río que pasa por lo diré, por el parque el periodista el Tico Medina, por el parque Tico Medina, al lado del Parque de la Ciencia, a lo mejor tiramos ahí una botella y esa botella pues acaba en el mar al final, acaba en el Mediterráneo. La fuente 2 pues es muy parecida, habla del rebose de contenedores y papeleras. Muchas veces pues vamos andando por la ciudad y vemos papeleras en las que se acumula la basura fuera en el suelo. El 3 es un clásico. Este lo hemos visto todos. Es la basura abandonada en la playa. Muchas veces vamos y hay un grupito o una familia que está comiendo, está bebiendo y luego pues se dejan allí su huella de plástico, ¿no? En el 4 tenemos los vertidos procedentes de la industria y de las fábricas. También se pueden producir derrames o pérdidas en el mar de los barcos que transportan sustancias. Otra fuente muy importante, aunque no lo sepamos, es el número 6, que es el abandono de redes de pesca. Muchas veces pues, los pescadores, cuando las redes se deterioran, las tiran al mar en vez de llevarlas a tierra para gestionarlas de otra forma, y eso pues está provocando que, oye, que muchos animalitos, muchos peces se queden enredados en esas redes y mueran. El 7 es lo mismo que la playa, pero en el campo o en la montaña, basura que abandonamos allí y que no la recogemos. El 8 es lo que os comentaba antes de los vertederos mal gestionados. Cuando los vertederos están mal gestionados y los residuos no se están, digamos, acumulando allí bien, pues también pueden ser arrastrados por el viento y acabar en los cursos de agua. El 9 es el uso de cosméticos con microplásticos, y esto sí que es algo que nosotros podemos evitar desde el primer momento. Intentar no comprar exfoliantes, sobre todo, ni cremas que lleven esas partículas de microplástico. Y luego un problema también muy importante es la basura que se vierte por el inodoro, que ocasiona verdaderos estragos. Echar los bastoncillos, echar los productos de higiene femenina, las toallitas,
todo eso por el inodoro ocasiona verdaderos atascos y verdaderos problemas en la red de saneamiento. Aquí tenéis un gráfico para que veáis lo que le llaman el top 10 de artículos que se encuentran en la basura marina, y vemos que el más importante pues son las colillas de los cigarrillos, porque eso es lo que más abandona la gente en la playa y en general en la calle. Yo he visto muy pocas personas que tiren las colillas de los cigarrillos en las papeleras ni en los ceniceros que están para eso, ¿eh? Pero bueno, en fin, todos los objetos que tenemos en este top 10 prácticamente son de plástico. Tenemos bolsas, tapones, los envases de comida, los cubiertos, las botellas. Y fijaros, si hacemos una comparación entre estos objetos y el tiempo que tardan en degradarse, para que os hagáis una idea, que una botella tarda más o menos 500 años en degradarse y unos cubiertos de plástico hasta 400 años. Una bolsa, 50 años, prácticamente algo más de la mitad de nuestra vida para que una bolsa se degrade. Y el problema ya no es que tarde mucho en degradarse, es que cuando se va degradando no desaparece, que podemos pensar, ay, se está degradando, la naturaleza lo está asimilando. No es que lo esté asimilando, es que esta degradación lo que hace es generar unas partículas muy pequeñitas que no las podemos ver, que son los microplásticos. Por eso yo le llamo el peligro invisible. Los microplásticos son fragmentos menores de 5 milímetros de tamaño y muchos de ellos vienen de todos estos residuos que se abandonan, de toda esta basura marina que se abandona y que se va degradando con el paso del tiempo porque le da el sol, porque el viento la erosiona, en fin, por muchos factores y agentes meteorológicos, pero también puede venir de otras fuentes, puede venir del desgaste de los neumáticos, por ejemplo, y del lavado de nuestras ropas sintéticas que hemos visto antes. Cada vez que ponemos una lavadora y estamos metiendo el chándal de poliéster, la sudadera de viscosa y el pantalón de poliamida, pues que estamos generando una cantidad de fibras tremenda, que eso va directamente se va por el desagüe y muchas veces acaba en los mares y océanos. Y el problema al final, ¿cuál es el problema gordo de todo esto? Pues que nosotros estamos en el centro de esta contaminación. Nosotros estamos respirando esos microplásticos y los estamos ingiriendo porque están en todas partes ya. Porque en el mar los peces los confunden con el plancton y se los comen, y luego nosotros nos comemos el pescado, porque los neumáticos, por ejemplo, pues liberan un montón de microfibras al aire y nosotros las estamos respirando, y porque, como ahora veremos en un pequeño vídeo que os voy a poner, se están encontrando en muchos alimentos que consumimos habitualmente. Entonces, este sería todo el problema que está generando la basura marina y que al final nosotros estamos en el centro de esa basura. Aquí os he traído un par de vídeos que voy a intentar abrirlos. A ver. Vale, voy a dejar de compartir un momento la presentación y voy a compartir el vídeo. Dura 4 minutitos. Así no aburrís tanto, no es todo tan teórico. Este vídeo os hace un pequeño resumen de todo lo que os acabo de contar, pero mucho más divertido porque os lo va a contar esta tortuguita, y nos vamos a adelantar un poco ya a la última parte de la charla, que es cómo podemos nosotros reducir, qué acciones podemos hacer para reducir esta basura. Experimentos recientes con pequeños crustáceos y ostras demuestran que la ingestión de microplásticos puede llegar a inducir una reducción de la fertilidad o un aumento de la mortalidad. Según el Programa de Seguimiento de Basuras Marinas en Playas del Ministerio, en torno al 70% de las basuras muestreadas son plásticos, muchos de ellos de un solo uso.
¿Qué sabemos sobre su procedencia? Las basuras marinas son el resultado de la actividad humana tanto en mar como en tierra, pero sobre todo en tierra. La colaboración de toda la sociedad es clave para lograr hacer frente a las basuras marinas. Cada gesto individual contribuye a lograr un mar limpio y lleno de vida. Acompáñame y te mostraré las claves de un comportamiento ciudadano comprometido frente a esta amenaza. 1. Sé responsable. Un ciudadano responsable piensa globalmente y actúa localmente, porque sabe que su comportamiento es fundamental para prevenir las basuras marinas. 2. No utilices el inodoro como papelera. ¿Sabías que los bastoncillos, toallitas, compresas y otros desechos que lanzamos al desagüe causan verdaderos estragos en la red de saneamiento y graves problemas ambientales? 3. Si te gusta pescar, sé cuidadoso con tus aparejos. Los sedales y anzuelos que caen al mar y no son recogidos pueden provocar que muchos animales podamos quedar atrapados en ellos o morir por ingerirlos. 4. Consume de manera responsable. Infórmate y reduce tus residuos. Evita los productos sobreenvasados, usa bolsas reutilizables y reduce a lo imprescindible el consumo de otros artículos de un solo uso. 5. Aplica la regla de las 3 Rs. Además de reducir tus residuos a través de un consumo responsable, reutiliza los productos siempre que puedas y separa tus residuos para que se puedan reciclar. Deposita en contenedor adecuado aquellos cuya vida útil haya finalizado. 6. Disfruta de la naturaleza con responsabilidad. Sé cuidadoso con tus ríos, playas y mares. Antes de irte, borra cualquier rastro que puedas haber dejado a tu paso. Colillas, envoltorios. Llévate tus residuos para depositarlos en el contenedor adecuado. 7. Conviértete en un ciudadano científico. Descarga tu tarjeta de datos en www.miteco.es y envía la información sobre lo que has visto en la playa. Cuanto más sepamos sobre las basuras marinas, mejor las podremos combatir. 8. Puedes recoger algún residuo que encuentres en tus paseos por la playa o unirte a las campañas de voluntariado en tu localidad. 9. Y lo más importante, ayuda a tu familia y amigos a ser ciudadanos responsables, educándolos en el respeto a la naturaleza. 10. Por último, aviso a navegantes. No tires tus residuos al agua. Al regresar a puerto, deposítalos donde corresponda. Como ves, son pequeños gestos que marcan la diferencia. Únete al Decálogo Ciudadano contra las basuras marinas. ¿Te animas a ser un ciudadano responsable? Tanto tú como yo formamos parte de la naturaleza. En tierra, deja solo tus huellas. Y en el mar, tu estela. Vale, pues yo creo que es un vídeo que resume muy bien todo lo que hemos comentado hasta ahora. Voy a volver a compartir mi presentación. Y proseguimos con la última parte del taller. Aquí tengo otro enlace a un pequeño vídeo sobre los microplásticos, pero como creo que no me queda ya mucho tiempo, pues y los microplásticos ya lo hemos comentado un poquito, voy a pasar a la última parte del taller, que es para hablar de cómo podemos nosotros reducir la basura marina. Y como esto se va a quedar grabado, pues está ahí el enlace por si luego en otro momento lo quieren consultar los chicos. Vale, entonces, ¿cómo podemos nosotros reducir estos problemas? Yo os quería hablar hoy de la regla de las 3 R, que no sé si habéis visto el nuevo anuncio de Ecoembes, que nos hace referencia a ella, que se basa básicamente en 3 principios, que es reducir, reutilizar y reciclar. Además, en este orden, que es el más importante. Primero tenemos que empezar por reducir nuestros residuos, después reutilizar todo lo que podamos, darle una segunda vida a objetos que pensamos que ya no nos sirven y, por último, cuando ya tengo un plástico con el que no puedo hacer nada, pues saber dónde lo tengo que echar para que se recicle correctamente. Vamos a volver a la casa, ¿vale? Antes hemos visto todas las fuentes de plástico que tenemos en casa y ahora lo que yo quiero es daros algunas ideas
para que veáis que se puede reducir el consumo de plástico en casa. Entonces, volvamos al baño. Antes hemos comentado un montón de cosas que utilizamos de plástico en tan solo 1 hora por la mañana, pero yo os traigo aquí una serie de ideas que ya se están expandiendo cada vez más y que son fáciles, algunas son muy fáciles de aplicar. Por ejemplo, el gel y el champú lo podemos sustituir por jabón en pastilla y champú sólido. Los bastoncillos también nos están dando cada vez más la opción de... Sí, perdón. Ah, vale, pensaba que había hablado alguien. Los bastoncillos cada vez nos están dando más la opción de bastoncillos hechos de cartón o de bambú, de otros materiales. Incluso el cepillo de dientes también se puede comprar ya en algunos supermercados, se pueden comprar ya de bambú. Reducir el consumo de maquillajes o comprar maquillaje más natural. Intentar evitar aquellos productos que tienen microplásticos. Como ya os he comentado, son sobre todo los exfoliantes. Exfoliantes de cara, exfoliantes de cuerpo, incluso exfoliantes de los pies también. Hay muchos que llevan partículas de polietileno. ¿Os acordáis antes que hemos visto el polietileno como uno de los principales plásticos de nuestro día a día? Pues cuando en los ingredientes veáis que ese exfoliante lleva polietileno, no lo compréis. Así evitamos verterlo a la red de saneamiento. En la cocina, ¿qué podemos hacer? Pues sustituir los envases de plástico por envases de cristal para guardar la comida. Además es mucho más sano porque no es bueno calentar los envases de plástico con la comida dentro. Se producen algunas reacciones ahí con el plástico. Podemos sustituir los utensilios de plástico de cocinar por utensilios de madera o de metal. Y también podemos reducir el uso de, quizá, de la vajilla de plástico en las situaciones que se pueda. Y luego con la ropa, que hemos visto antes, que es una de las principales fuentes de contaminación, pues yo creo que aquí lo más importante es que reduzcamos un poco el consumo de ropa. Yo personalmente pienso que muchas veces se compra ropa por capricho, por comprar, no porque nos haga falta. Es mi opinión, ¿de acuerdo? Y no nos hace falta a lo mejor tener tanta ropa. Podemos reducir un poco ese consumo y ser un poco más conscientes. Y si compramos ropa, pues quizá podemos evitar los tejidos sintéticos e irnos a tejidos de algodón o a tejidos más naturales. Ya hay muchas tiendas que están metiendo algunas líneas de ropa con tejidos sostenibles. Entonces es cuestión de que simplemente que nos paremos un poquito más a mirar. Y en el supermercado, aquí podemos hacer muchas cosas también. Podemos evitar comprar productos excesivamente empaquetados. ¿Para qué queremos que las manzanas vengan puestas en una bandeja de plástico y envueltas en un film? Pues mejor será comprarlas a granel. Y lo mismo con la carne, el embutido, el pescado. Todo eso es mejor comprarlo fresco y evitar el que viene súper envasado. Por supuesto, llevar nuestras propias bolsas de la compra, reutilizar las bolsas y también se pueden reutilizar ya las bolsas para la fruta y la verdura. Hay muchos supermercados que ya venden unas bolsitas así como de rafia que son blancas y transparentes y que podemos reutilizar para la fruta y la verdura. Reducir, el consumo de comida precocinada en la medida de lo que podamos. Así también comemos más sano y reducimos los envases de plástico. Eso sería en cuanto a la primera R, que es reducir. La segunda R, reutilizar. Bueno, pues aquí ya quizá depende un poco de las habilidades artísticas de cada uno, pero bueno, hay gente que hace auténticas maravillas. Aquí tenemos unos maceteros hechos con botellas de refresco. La ropa, por ejemplo, la ropa vieja es una de las cosas que mejor se pueden reutilizar. Podemos convertir un pantalón largo en un pantalón corto, podemos hacernos un bolso con una camisa vaquera o con una falda vaquera que ya no queramos. Hay mucha gente pues que hace lapiceros con botes de plástico también. E incluso os he puesto este ejemplo porque, aunque os pueda parecer muy raro, yo conozco una persona que, bueno, que hace auténticas maravillas con los residuos y que hace bolsos con tetrabriks de leche.
Entonces, ya dependiendo un poco, también nos ayuda a desarrollar nuestra creatividad, pero dependiendo un poco de las habilidades artísticas de cada uno, pues también podemos reutilizar muchos objetos. Y la última R, la de reciclar, es muy importante y quizás es la que más aplicamos en nuestro día a día. Ya sabéis que aquí en España, en la mayoría de las ciudades, pues la separación de los residuos se hace en 4 contenedores. Tenemos el contenedor gris, que es para la materia orgánica, y el resto de cosas, es decir, todo lo que no puede ir en los otros 3 contenedores. Y luego tenemos la recogida selectiva, que es el contenedor amarillo para envases, el azul para papel y cartón y el verde para vidrio. Pero el problema es que hay mucha gente que no sabe separar correctamente y termina echándolo todo aquí al contenedor gris. De hecho, os vais a sorprender, pero el 80% de la población española a día de hoy tira todos sus residuos sin diferenciar en el contenedor gris. Estamos hablando ya no solo de gente mayor, sino de gente joven. Entonces, tenemos que pues, aprender un poco más, formarnos un poco más en este aspecto y así podemos contribuir a un mejor reciclado. Y ya para terminar, yo os he traído un cuestionario para ver si sabéis reciclar correctamente algunos objetos que nos pueden generar confusión y así pues enseñaros un poquito mejor a clasificar en estos contenedores. Son solo 6 preguntitas y ya terminamos con la charla. Es lo que yo le llamo el juego del reciclado. Y la primera pregunta pues sería, ¿a qué contenedor van los Tetra Briks? ¿Al amarillo, al azul o al verde? Yo os dejo que penséis, si luego más tarde veis las charlas, que penséis un poquito antes de darle para ver la respuesta. Y los Tetra Briks irían al contenedor amarillo, ¿vale? ¿Por qué? Porque sí, habrá mucha gente que me diga, es que los Tetra Briks tienen cartón. Sí, pero es que los Tetra Briks tienen hasta 3 capas de materiales diferentes. Es un envase multicapa que se gestiona en el contenedor amarillo. Vale, ¿cuál de estas afirmaciones pensáis que es la correcta? ¿El desodorante de spray va al contenedor amarillo? ¿Las colillas van al contenedor azul? ¿O las bombillas rotas van al contenedor verde? Pensadlo un poquito. Y la respuesta es el A, es que el desodorante de spray va al contenedor amarillo. Además, si os fijáis en los envases que están a presión, como estos desodorantes de spray, tienen el simbolito del reciclado, que son 2 flechitas entrelazadas, así formando un círculo. Y se depositan en el contenedor amarillo. Muy importante aquí, si os quiero decir también que las bombillas rotas nunca van al contenedor verde. Al contenedor verde solo vidrio, ¿vale? Bombillas rotas nada. Y relacionado con eso, si un vaso se rompe, ¿dónde lo echamos? ¿En el contenedor verde porque es cristal? ¿En el contenedor gris que incluye materia orgánica y restos, lo que no se puede depositar en otros contenedores? ¿O en el contenedor amarillo porque en realidad un vaso es un envase para contener algo? Vale, yo creo que aquí la del contenedor amarillo la podemos descartar todo rápido. Y la buena sería que va al contenedor gris, no al verde, precisamente porque es cristal. Y el cristal no se recicla en el verde. En el verde solo vidrio, solo botellas de vidrio. Cristal y vidrio son materiales diferentes. Y si echamos vasos de cristal en el contenedor verde, nos cargamos todo el proceso ya de reciclado de ese material. Vale, ¿a qué contenedor iría el papel de aluminio? Aquí hay mucha gente que le surgen dudas. Pero la respuesta correcta es que va al contenedor amarillo, ¿vale? Igual que las latas de aluminio, las latas de conserva. ¿Y los juguetes rotos? ¿Qué pensáis de los juguetes rotos? Hemos visto antes, os he comentado antes, que muchos de ellos son de plástico polipropileno, del número 5. ¿Dónde irían? ¿Al amarillo porque son de plástico?
al gris porque no se reciclan o deberíamos de llevarlo a un punto limpio. La respuesta correcta en este caso es que se echan en el contenedor gris, por raro que nos pueda parecer, porque actualmente pues los juguetes no se reciclan. El contenedor amarillo es solo para envases. Los juguetes no son envases y además actualmente pues no está muy bien definido el proceso para tratarlo, ¿vale? Los juguetes son complejos, a veces llevan piezas de distintos tipos de plástico y es complicado. Y por último, ya para terminar, ¿dónde eliminaríamos servilletas y pañuelos de papel usados? ¿Al gris? ¿Al azul? ¿O podemos tirarlo al inodoro? Porque es papel y se va a deshacer. No quiero que nadie piense en esta última opción, ¿eh? Que ya hemos visto lo que pasa con tirar las cosas al inodoro. La respuesta correcta sería que van al contenedor gris, porque los papeles, las servilletas y pañuelos de papel usados suelen estar sucios y todo el papel que está sucio no se puede reciclar, ¿vale? Debemos de eliminarlo en el contenedor gris. Bueno, pues y con esta pregunta terminaríamos el juego del reciclado y terminaríamos la charla. Yo espero que os haya gustado y espero a que hayáis aprendido algunos hábitos sencillos que podemos poner en marcha en nuestro día a día. Y nada más, aquí abajo he dejado mi dirección de correo electrónico. Yo estoy en la universidad, trabajo en la universidad y estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis, información que queráis ampliar, en fin. Y nada, que muchas gracias de nuevo por invitarme a dar esta charla. Muchísimas gracias a ti, Verónica, de verdad, muchísimas gracias, ha estado interesantísimo, me imagino que todos los que lo han seguido junto con nosotros se han dado cuenta de lo interesante que es y lo poco que sabemos. Yo tengo que reconocerlo, que había muchísimas cosas que desconocía. Fantástico, gracias por colaborar, por participar. No sé si alguien quiere unirse, me imagino, por supuesto, Manuel y Beatriz y Sara, unirse a esta charla, pero darte las gracias. Pero si algún centro quiere hacer alguna preguntilla, pues también sería perfecto. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias por esa charla tan interesante. Gracias, y espero que a todos les haya gustado tanto como nos ha gustado aquí a los coordinadores. Y mira, nosotros nos han llegado todavía preguntas. Hola, Yeliberi. No nos han llegado preguntas, pero nosotros no hemos hecho muchas aquí. Una de ellas es de... Cuando nosotros reciclamos en los contenedores de plástico, ¿verdaderamente ese plástico se recicla? ¿Y en qué consiste ese reciclado? ¿Y cuáles de ellos se reciclan? ¿Todos los plásticos que echamos en el contenedor de reciclaje son aptos para ser reciclados? Pues mira, actualmente... Uy, escucho un poco de eco. A ver, ahora. Actualmente en el contenedor amarillo lo que eliminamos son envases. Hay envases más complejos como los tetrabris que tienen un proceso de reciclado más complejo porque son multicapas, se componen de varios materiales y entonces hay que separar esos materiales y luego eliminamos otros productos que son más fáciles de reciclar como por ejemplo las botellas de agua o las botellas de los refrescos, que son el número 1, que son el PET. Entonces, ese en concreto es un plástico que sí se está reciclando mucho a día de hoy. Y lo mismo con, por ejemplo, con los botes de los detergentes, ¿vale? Que son de polietileno de alta densidad. Son plásticos más fáciles de reciclar. Entonces, todo eso va mezclado en el contenedor amarillo. El camión de basura lo recoge y todos esos residuos van a la planta de tratamiento de Alendín, que no sé si habéis tenido ocasión de visitarla alguna vez. Allí se puede ver por todo el proceso de separación que pasan estos residuos, ¿vale? Eso pasa por una serie de cabinas de triaje donde se separan los distintos tipos de plástico y también los impropios, porque en el contenedor amarillo pues hay gente que echa de todo. Entonces, no el 100% es plástico, se encuentra cartón, se encuentra metal
Entonces allí en la planta pasan por una serie de cabinas de triaje que van retirando esos materiales, se van separando los tipos de plástico y luego se compactan y se hacen balas. Y entonces esas balas ya de plástico separado pues van a reciclado según sea más o menos fácil de reciclar el material. Verónica, desde el IES y Liberty, los niños de tercero C nos mandan otra pregunta. Sí. ¿No sería posible en el futuro dedicar los contenedores grises solo a orgánicos y poder hacer con ellos el compost? Pues esa es muy buena pregunta y además es una cosa que va a pasar. Muy buena, sí, señor. Sí. Además, una cosa que se va a hacer realidad de aquí a pocos años porque la Unión Europea para el año 2023, en teoría, obliga a que todos los municipios que superan cierta cantidad de habitantes tengan lo que le llaman el quinto contenedor. Es un contenedor marrón que se va a dedicar solo a materia orgánica. Y entonces el contenedor gris se quedaría solo para restos, para todo lo que no se puede echar en los otros contenedores. Pero en el marrón solo iría la materia orgánica y claro, eso está pensado para luego hacer un compost de mejor calidad. Eso pasaría también porque las bolsas de basura que nosotros utilizamos en casa, que son de plástico, pues se vayan cambiando por bolsas biodegradables, es decir, de un material que podamos echar en el contenedor marrón y que no perjudique el proceso del compost. Y eso es una cosa que se va a hacer realidad, yo creo, y espero más pronto que tarde. Pues maravilloso. Mira, nosotros teníamos otra pregunta, porque hay muchas leyendas sobre la reutilización de las botellas de agua. ¿Se pueden reutilizar? El numerito de abajo, ya nos has dicho que era según el tipo de plástico, y la leyenda era de que si pone un 5, se puede reutilizar 5 veces. No sé si lo habéis oído vosotros, esas leyendas. Sí, pero eso es un mito. Yo lo he oído. ¿Tú qué nos dices? Pues mirad, lo que es botellas de agua y de refresco, que es el número 1, que es el PET. Bueno, para empezar, que el número no significa el tipo de veces que se puede reutilizar, ¿vale? Eso es un mito. Y luego lo que son botellas de agua y de refrescos, que es el PET, pues no recomiendan reutilizarlo, al menos no muchas veces, pero porque ese material lleva una serie de aditivos químicos que parece ser que se pueden ir liberando al agua que está en el interior. Es decir, cuando la botella se va degradando porque la usamos muchas veces, porque nos la olvidamos y le da el sol, se queda expuesta al ambiente o lo que sea, lo típico que dejamos la botellita de agua en el coche y está ahí pasando calor y eso, pues se da una serie de reacciones y puede ser que esos aditivos vayan pasando al agua que está contenida en el interior y nos los vamos bebiendo. Y también microplásticos, también se pueden desprender algunas pequeñas fibras de la botella y en fin, tenemos ese riesgo, por eso nos recomiendan reutilizar. Vamos, yo tampoco fomento la compra, ¿no?, directa de botellas de agua, pero su reutilización por esa parte de riesgo que conlleva, pues tampoco es buena idea. Y si no nos plantean ninguna otra pregunta por el chat, te vamos a realizar la última, Verónica. Muy bien. ¿Hay estudios que relacionen la ingesta de esos microplásticos de los que tú nos has hablado con enfermedades actuales? No queremos poner nombre a esas enfermedades, ¿vale? Vale, a ver, sí que hay estudios. Lo que pasa es que eso está todavía en una fase muy inicial porque depende mucho del tamaño del microplástico. No es lo mismo, por ejemplo, pues comerse un microplástico de 4 o 5 milímetros, que eso va a pasar por nuestro organismo y lo vamos a excretar tal cual, que ingerir, por ejemplo, un nanoplástico, un plástico con tamaño de micras, que eso parece ser, ¿vale? Yo ahí no soy experta ni estoy muy puesta en ese tema, pero parece ser que puede pasar a nuestros tejidos y ocasionar un cierto estrés oxidativo en las células
y ciertos problemas a nivel de tejido y a nivel celular. Pero depende de eso, depende del tamaño del microplástico y luego, casi más importante que ingerir el microplástico es los aditivos químicos que lleva el microplástico. Es decir, los plásticos para fabricarlos le echan muchos aditivos para mejorar sus propiedades. Retardantes de llama, estabilizantes, plastificantes. Entonces, todo eso son compuestos químicos que en nuestro cuerpo, a esas temperaturas, a alta temperatura y con la reacción de los ácidos de nuestro estómago, de nuestro sistema digestivo, se pueden desprender, esos aditivos químicos se pueden desprender del plástico y pueden ser más dañinos que lo que es la partícula de plástico en sí. Entonces, eso todavía se está estudiando, pero parece ser que el daño podría venir por ahí, de esos aditivos y luego, como he comentado, del tamaño del microplástico. Muchas gracias, Verónica. Nada, a vosotros. Espero que os haya gustado y haberos aportado un poquito de mi conocimiento. Muchísimas gracias a todos. Verónica, sí, queremos darte las gracias una vez más porque hemos estado todas las charlas con los ojos redondos, como el culo de la botella de plástico. La verdad es que ahora que nos quejamos tanto del uso de las mascarillas, de la privación de libertad, o sea, no nos estamos dando cuenta que realmente es como si estuviésemos, a mí se me ha venido a la cabeza un ejemplo muy gráfico que es como si estuviésemos plastificados. O sea, como si nos hubiésemos envuelto en papel de plástico. Y bueno, pues eso no es más que una atadura que nos va a impedir. Nosotros ahora a lo mejor actualmente no vemos los efectos, no vemos cada día los efectos que está provocando el vivir así de plastificado, pero los vamos a ver en breve. Entonces, pues que ha sido un placer escucharte, ha sido muchas gracias. Ha sido un enorme recorrido por el mundo en el que vivimos y cómo podemos ayudar a mejorarlo. Todos podemos ganar un poquito de tiempo. Sí, y es verdad que no he mencionado el tema de los residuos que se están generando con la pandemia, pero eso va a traer mucho de qué hablar de aquí a unos años porque las mascarillas están compuestas de varias capas y algunas de ellas son de plástico, son de polipropileno. Y bueno, al final las tenemos pegadas a la nariz y a la boca y no se sabe todavía si estamos ingiriendo fibras, partículas y luego, bueno, que las mascarillas pues al final las acabamos tirando al contenedor gris porque ahora mismo no se puede hacer nada con ellas y eso nos va a dar que hablar de aquí a unos años. Voy a hacer un pequeño resumen para clausurar, gracias Verónica, para clausurar nuestra 12ª Feria de la Ciencia. Pues bueno, nos hemos dado cuenta que vivimos plastificados en un mundo realmente que está muy contaminado. Ayer tuvimos también la charla de la contaminación acústica. Vemos el mal que estamos haciendo día a día, que nosotros decimos, tenemos esta manita tan pequeña y parece que al ser tan pequeña no podemos contribuir con la mejora y el cuidado del medio ambiente y realmente nuestra manita, más la manita del de al lado, más la otra manita, pues esta suma de esfuerzos hace que pues, a veces tenemos ganas, como decía también nuestro ponente ayer, de coger una nave espacial y irnos de este planeta, pero no podemos olvidar que nuestra casa es la Tierra y que esa unión de manos sí puede hacer que consigamos un planeta mucho más equilibrado y un planeta más feliz que pueda vivir muchos más años. El otro día vi en la tele un estudio de unos adolescentes que estaban recogiendo basura y dijeron una frase que me encantó. Decían, nosotros no la hemos tirado, pero la estamos recogiendo porque sí es nuestro problema. O sea, realmente muchas veces decimos, yo no ayudo porque es que yo estoy contribuyendo en la medida que puedo. No, pero es que sí es nuestro problema lo que se está generando en la sociedad. Y entonces, pues bueno, dar las gracias como siempre a todos los, bueno, pues primero a todos los ponentes, que está aquí Verónica todavía con nosotros, pues dar las gracias a todos los ponentes porque habéis hecho de esta feria virtual
un recorrido por cómo está nuestro planeta y cómo podemos contribuir a mejorarlo. Queremos dar las gracias pues, bueno, a Fundación Descubre, al Ayuntamiento de Atarfe, que siempre están ahí apoyándonos incondicionalmente, a los técnicos que este año nos han hecho la plataforma virtual, que íbamos con un miedo horrible, igual que tenemos que deciros que todos los coordinadores de la Feria de la Ciencia le hemos dedicado mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha ilusión a esta feria virtual, que era la primera vez que la realizábamos, pues también estábamos un poco con ese miedo de ver cómo funcionaba la plataforma virtual y realmente ha sido todo un éxito. Y bueno, pues dar las gracias también a todos nuestros colaboradores, que el Parque de la Ciencia, el Instituto de Astrofísica, a todos los centros, a la Universidad de Granada y a todos los centros, no solo de la localidad de Atarfe, sino de pues, La Peta, Níbar, Juliana, Emiliana, se me ocurre que también colaboran con nosotros. Y pues nada, desde aquí, muchísimas gracias a todos. Os dejamos la plataforma, que sepáis que la plataforma va a continuar abierta viernes, sábado y domingo, todo el fin de semana, con lo cual que las charlas podéis seguir viéndolas a lo largo del fin de semana. Y daros las gracias de parte de todo mi equipo por haber conseguido que esta feria virtual tan especial sea una feria verdaderamente especial también para nosotros. Y con esto pues nos despedimos, hasta pronto, porque seguimos con nuestras actividades y pues un besazo enorme para todos los que nos habéis acompañado. Gracias, igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.